Carlos Gagliano. Buen día, Carlos, ¿cómo andás? Hola, Sergio. Hola a todos los panelistas de la mesa. Bueno, y bienvenida Andrea Domínguez. Andrea Domínguez, sí. Andrea Domínguez, voy a hacer una presentación muy rápida porque tiene un currículum muy largo, pero para poner en contexto de quién estamos hablando, Andrea se recibió en la Universidad Nacional de Córdoba, hizo la residencia de pediatría en nuestro hospital, hizo la residencia de psiquiatría y de psiquiatría infanto-juvenil. Es decir, una mano de obra, entre comillas, altamente calificada para una serie de problemas sociales con nuestros adolescentes que no abundan profesionales que se dediquen a esto. De modo que la vamos a usar en el buen sentido de la palabra. Ibas a decir exprimir. Ibas a decir exprimir, pero... No, la vamos a usar y aprovechar al máximo el tiempo que nos acompañe. Y desde ya, Andrea, te agradezco porque sé que estás con algún pequeño problema de salud, a pesar de eso nos estás acompañando. Te damos la bienvenida y la primera pregunta sería, yo creo que es muy importante los profesionales que trabajan en ambos campos, tanto el privado como el público, y vos lo hacés en los dos campos. La primera pregunta sería, de la problemática general de la adolescencia, ¿notás diferencia en las patologías de gente con menores recursos, quizá más vulnerable, del sector público y del sector privado? Hola, buen día. ¿Cómo están? Buenos días. En realidad, sí, pero no. ¿Por qué? Porque las familias han cambiado en este último tiempo, no solamente las de bajos recursos, sino las que tienen muchos recursos, y casi todas se caracterizan por la falta de contacto, ¿sí? El vínculo se ha afectado en el último tiempo, generalmente por que los papás tienen que salir a trabajar por más tiempo, tienen que hacerse cargo de otras responsabilidades, entonces los chicos están más solos, ¿sí? Eso conlleva a que se relacionen de otra manera, no solamente entre ellos, sino cómo se vinculan con esta familia. Hay menos contacto, menos relación y también hay menos afecto muchas veces. Y eso se pone en manifiesto con situaciones de violencia muchas veces, no solamente en las casas, sino también a nivel social. Por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Que es donde principalmente vemos ese conflicto. Uno de los principales sería el bullying. Y eso se ve a nivel general, no solamente en grupos de bajos nivel socioeconómico, sino también en los de alto. Los métodos son diferentes, pero es lo que predomina, ¿no? Hace unos años que venimos como sociedad conviviendo con la palabra bullying. ¿Has notado un crecimiento? Sí. Sí, muy grande, y también la falta de tolerancia. ¿No? De la gente hacia las diferencias muchas veces. Sí, Carlos. Yo te voy a preguntar, Andrea, como un oyente que no sabe muy bien qué es el bullying. ¿Qué es el bullying? Sería el acoso, ¿sí? Acoso a través de diferentes métodos, ¿sí? Muchas veces puede ser verbal, puede ser físico, ¿sí? Y puede ser a través del celular inclusive. Las redes sociales tienen mucho que ver en esto, porque los chicos en esta soledad que tienen llegan a comunicarse de otra manera, ¿sí? En la actualidad nuestros jóvenes se comunican más por redes sociales y por computadora que personalmente. Es muy característico ver que los chicos tienen amigos de otros lugares del mundo, ¿sí? Se relacionan de otra manera, tienen vínculos de ese tipo que nosotros como personas más adultas y culturalmente
mejor dicho, generacionalmente somos diferentes, no logramos comprender, pero ellos muchas veces pueden enfrentar esa soledad a través jugar, inclusive compartir un juego con... Juegan y también se comunican y tienen vínculos hasta afectivos a través de las redes sociales. Entonces, lo que nosotros no logramos comprender como adultos muchas veces es que estos chicos esta soledad la pueden tolerar gracias a estas redes que son tan conflictivas muchas veces. Tienen las dos cuestiones, que permiten que se sostengan emocionalmente algunas veces, pero también los llevan a sufrir muchas situaciones de acoso, de abuso y de maltrato, ¿no? ¿Llegan solos o llegan con sus padres después de algún episodio concreto en un establecimiento educativo, por ejemplo, o en un club al cual van a practicar deporte? ¿Llegan después de la advertencia de las autoridades a los padres, o por ahí algún chico puede darse cuenta que necesita de tu servicio? Bueno, depende, pero generalmente vienen derivados. La primer consulta habitualmente se hace con psicología, y cuando evalúan que no hay posibilidades de superarlo a través de psicología, los mandan conmigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente se tienen en cuenta no solamente lo emocional, sino al adolescente en un todo, ¿sí? Lo individual, lo emocional, lo físico, lo orgánico. Entonces, muchas veces el conjunto de situaciones abarcan no solamente la mente, sino el cuerpo y lo social también, porque hay una familia que está que interviene en la vida de esa persona, ¿sí? Entonces, eso tiene mucho que ver. Muchas veces las intervenciones son en familias, no solamente en niños o adolescentes que tienen un conflicto que generalmente es muy grave y es cada vez más frecuente, es muy frecuente últimamente. Y algo que refleja esto, me parece que es una serie bastante nueva que hemos hablado en el programa, que es Adolescencia, que contaba fuera del aire que la viste. ¿Qué opina un profesional viendo la serie sobre este problema que por ahí nos parece tan grave, de decir, che, un chico de 13 años mató a su compañera? ¿Esto pasa? Esto pasa, el contexto creo que hay que tener en cuenta también, porque no es que sucede en una persona aislada que se le ocurre matar un día. En realidad es un adolescente que ha sufrido ciertas situaciones de acoso muchas veces y que llega a un punto en el que no puede responder de otra manera. Yo sé que suena muy duro, pero somos lo que la vida nos ofrece, y ahí recibimos cuestiones que son positivas y negativas, y que en un adolescente o en un joven que muchas veces no sabe cómo reaccionar, termina en esta situación. Por eso es tan importante la prevención, el llegar antes, el entender qué es lo que le pasa a ese joven, para poder ayudarlo a enfrentar las situaciones conflictivas. Una característica de los adolescentes es que no todo lo que parece patológico lo es, ¿sí? Muchas veces pensamos que se puede tildar a un paciente de un trastorno psiquiátrico cuando no lo es. Es una respuesta frente a una situación crítica que no sabe cómo enfrentar. Entonces, eso es lo importante, poder detectarlo a tiempo para evitar que suceda. Sí, y las redes sociales me parece que cumplen un papel fundamental en esto, en la vida del adolescente, como estábamos diciendo, y es por ahí que el protagonista justo de la serie sufre el acoso y sufre todo esto, así que está bueno esto que decís de prevenir antes. Y las consecuencias graves que implican. Y de nosotros depende el poder detectarlo, el poder escuchar, el poder observar. Muchas veces miramos sin observar. Entonces tenemos que aprender a tener en cuenta en eso. Los chicos sufren, responden como pueden y muchas veces no hablan. Solamente van
van al acto directo sin poder analizar cuál es la situación. Entonces nosotros como adultos somos responsables de detectarlo a tiempo. En nuestra generación todavía era más difícil el diálogo. A lo mejor hablo de un caso particular, el diálogo padres e hijos, y muchas veces al papá se le hace difícil empezar la conversación cuando nota que algo anda mal, pero es casi una necesidad hacerlo. Así es. Pasa eso, que algunas veces cuesta arrancar y otras veces pasa que nos cuesta ver y asumir la situación, ¿sí? Pasa muchas veces que hay un conflicto, pero que nosotros como padres no somos capaces de enfrentar. Entonces también tenemos que estar preparados para eso. Bien. Carlos. Sí, una pregunta. ¿Cuánto de esto termina en adicción? Un chico con esta problemática de bullying, con esta soledad, con esta dificultad comunicacional con sus padres, con este encierro en la tecnología, termina en una adicción concreta. Bueno, ya el juego es una adicción y que se está teniendo en cuenta que cada vez es más grande. Cada celular es un casino. Así es. Entonces se está trabajando mucho sobre la exposición a los elementos electrónicos porque son adictivos. Arrancamos con esa adicción, después la exposición en el medio a otro tipo de drogas que es cada vez más frecuente y a menor edad, ¿sí? Hay acá en Córdoba, por ejemplo, tenemos un conflicto que es que hacer tratamiento para menores de 16 años en adicción no tenemos dónde hacerlo. Si queremos internar un paciente. Cuando la ley de salud mental establece que en cada establecimiento público o privado debería existir un lugar para la atención de esa problemática, porque es salud mental. Se hace tratamiento ambulatorio, pero si se quiere hacer una internación abreviada para sostener, no tenemos un sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque las adicciones, yo creo que no se contemplaban antes las adicciones en chicos tan jóvenes. Ahora tenemos pacientes de 13 años adictos. Es tan cruel la realidad que yo creo que nunca nos imaginábamos que íbamos a llegar a ese punto. Pero ahí, perdón, ¿no? Sí. Pero la adicción la estamos refiriendo a no solo la pantalla, la adicción a sustancias... A sustancias tóxicas. Sí. Una pregunta. ¿Qué mensaje, qué reflexión, qué se te ocurre, podríamos decirle a padres jóvenes que tienen que tienen hijos menores hoy? ¿Qué cosas deberíamos hacer hincapié permanentemente precisamente para mejorar esta cuestión comunicacional y esta contención? ¿Cuál sería el mensaje? El mensaje sería que escuchemos, miremos, tengamos en cuenta nuestros sentidos, mirar, escuchar, tocar, abrazar, eso es lo más importante para los chicos. Muchas veces los adolescentes se alejan un poco porque es normal que a esta edad ellos quieren estar lejos de los papás. Pero más allá de eso nosotros tenemos que estar cerca para cuando ellos nos necesiten. Y tienen que tener claro eso, que cuando nos necesitan nosotros vamos a estar para ellos. Me parece que ese es el principal mensaje que tenemos que dejarles, ¿no? Bueno, volvemos un cachito a la serie donde a lo mejor se llevan las situaciones a determinados límites como para producir justamente lo que provoca la serie, una reacción, decir dónde estamos parados, esto me puede pasar, pero
no es que pase solamente en la serie adolescencia, es lo que pasa a nuestro alrededor, por todo lo que estás comentando. Sí, es muy frecuente y si pudiéramos hacer un análisis en los últimos años, yo estoy en el hospital haciendo psiquiatría infanto-juvenil desde hace 6 años. La incidencia de casos ha aumentado hasta 3 veces más en relación a lo que eran al principio. Es muy alto el número de pacientes o de adolescentes que viven situaciones de violencia de todo tipo. ¿Violencia en la escuela, en el barrio o en la familia? En todos los ámbitos. Escuela, barrio, familia. Qué violento. Estamos en una sociedad que cada vez es más violenta. Y es muy difícil poder enfrentarnos a eso algunas veces. Lo que pasa también, y en esto también, Carlos, que cuando bajan discursos violentos, naturalizamos discursos violentos y bajan de determinados estamentos estatales del Estado, es difícil después que no se naturalice. Claro, lo que pasa es que el concepto de violencia muchas veces se reduce a lo que es la violencia física, a lo que es la agresión física, pero hay distintas formas de violencia. En un chico impacta la violencia discursiva, impacta la violencia de la indiferencia, impacta la violencia de la discriminación, impacta la violencia de la carencia de cosas que uno tiene y otros no, impacta la violencia de que otros te hacen sentir diferente por una cuestión económica o física. Es decir, hay tanta violencia que no hay que restringirla solamente a la cuestión física, ¿no? Hay palabras que matan, hay palabras que dañan, hay situaciones que agravan y mutilan afectivamente a las personas. Cuando eso se hace de los estamentos más altos del poder, cuando la violencia es un método comunicacional, baja directamente como una catarata. Es decir, es una bajada de línea que está socialmente aceptada. Por lo tanto, me habilita a mí a ser tan violento como quien debe ser mi ejemplo. Y si mi ejemplo es violento, yo voy a ser probablemente violento. Vos decís que en estos 6 años que estás haciendo el trabajo en el hospital, concretamente dedicado a nuestros jóvenes, a nuestros niños, notás un incremento casi del triple. En el mismo sentido se avanzó en los establecimientos educativos, en la contención, en la charla acerca de estos temas, en la prevención en estos temas, o vamos por detrás de la problemática? Es muy difícil, pero se sigue luchando. Yo creo que todas las escuelas hacen el intento, no siempre se consigue lo que uno busca, pero yo creo que lo importante es poder avanzar. Hay psicopedagogas, generalmente hay comunicación, así que una respuesta hay frente a una situación que es difícil. Pero quiero aclarar esto que me parece que también es importante, que lo que tiene de bueno es que si llegamos a tiempo con los chicos podemos trabajar. Y creo que ese es el mensaje que me gustaría que quede, más allá de todo esto, de toda esta situación de violencia de la que hablamos. Hay posibilidades de salir adelante con los chicos y podemos tener buenos resultados, como les decía, si llegamos temprano, ¿sí? Entonces me parece que ese es el mensaje que me gustaría que quede, que podemos hacer cosas si todos ponemos un poquitito de cada uno, un granito. Mientras hablamos,
una pregunta que llega para Andrea Domínguez. Si gestiono un turno hoy en el Hospital Regional Pasteur, ¿para cuándo tengo la consulta? Cada 15 días hay turno. Les digo, estoy sola, pero hacemos todo lo posible para que no estén sin turno los chicos. Siempre hay lugar. Un máximo de 15 días. 15 días, en 15 sí. días Sí. Generalmente se hace un ingreso por psicología, salvo que sea derivado por neurología o por otro médico especialista, y después pasa a mi consulta. Bueno, No, yo estoy fascinada porque mi sueño frustrado, que todavía no es frustrado, yo además de periodista quería estudiar psicología. Así que yo estoy escuchando atentamente todo. Bueno, yo creo que la presencia de Andrea Domínguez en un hospital público es un lujo que tenemos. Es un lujo porque es una especialidad crítica. Hay muy poca gente, eso me lo vas a corroborar vos, Andrea. Somos pocos. Yo no tengo números, y a veces los números, bueno, son relativos, pero en esta especialidad, como hablamos que está en crisis la pediatría, la terapia intensiva, bueno, esto no está en crisis, existen muy pocos profesionales. Es una subespecialidad relativamente nueva, pero no sé cuánto habrá en Villa María, en Córdoba. En Villa María somos 3 o 4. 3 o 4 para un área programática de 300 o 400 mil habitantes. Y en el hospital recibimos pacientes de toda el área. Bueno. Las Varillas, Belville. Teresa, toda la zona. Bueno, o sea, estamos hablando de muy poca gente que trabaja en esto, ¿no? Y hablando de una problemática que está creciendo exponencialmente. La pregunta, y me quedo con esto que decía Andrea, hay expectativas, hay posibilidades, se pueden hacer cosas. Es transitar la adolescencia y salir de esa etapa lo más indemne posible, lo más formado posible, lo más sólido posible. Y me parece que ese es el desafío de la sociedad. Así es. Ese es nuestro desafío también como médicos, poder ayudarlos a que puedan enfrentar todos estos cambios a nivel social de la mejor manera posible. Con la salvedad que esos cambios en nuestra época, Sergio, era con la radio. Lo más comunicativo que teníamos nosotros era la radio. Hoy la instantaneidad de la comunicación, internet y las redes hacen de que esto haya volado de una manera tremenda. Decía Andrea al principio, tenemos afectos y redes con chicos de todo el mundo. Generamos vínculos a través de las redes. Bueno, también generamos frustraciones a través de las redes, múltiples. Sí, y la tolerancia a la frustración ha cambiado. Nuestros jóvenes toleran menos la frustración por esa inmediatez. Bueno, la sociedad ha llevado también a infundir, a insertar ese concepto del éxito, y tenés que ser exitoso, y bueno, a lo mejor el éxito no pasa exactamente por los carriles por los cuales nos dicen que debería pasar. ¿Y a qué precio? Claro. El precio que tenemos que pagar por eso. Bueno, Andrea, la verdad, un gusto haber compartido este momento, esta columna de salud de nuestros días martes, un momento que nosotros decimos que en la vorágine informativa paramos un poco la pelota y nos ponemos a pensar un poco lo que nos pasa. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Carlos, también por traernos semejante invitada. Un gusto enorme. Bueno, repetimos esto. La idea es traer a los que saben en lo que hacen y abordar temas de interés general con las palabras más sencillas posibles para que todos podamos comprender. Y evidentemente queda un nexo natural
entre esto al aire, que a lo mejor no nos escucha nadie, nos escucha alguien, con el invitado para después. Porque es una manera de acercar posibilidades terapéuticas a través del medio. La radio informa, la radio forma, la radio es solidaria, y esta radio también decidió tener un espacio de salud que yo digo por ahí no tiene mucho rating, pero debe tener algo porque todas las radios tienen micros de salud. Nosotros vamos a tener macro de salud, porque no van a durar 5 minutos, sino van a durar media hora. Bueno, muy agradecidos a los dos, ha sido muy nutritivo, tenemos mensajitos, una psicopedagoga, Sonia, dice hay muy poca gente que trate niños y adolescentes. Bueno, gracias a todos los que están del otro lado, 8:56, muy poquito tiempo para más.